Hola, hola, bienvenidas a este live nuevamente. Ya estamos listas por aquí y por acá. Bienvenidas a las mujeres que se van uniendo. Ahí estamos avisando. Excelente. Hoy día vamos a hablar de bacterias, parto y salud. Es un tema muy interesante, muy importante también, que no muchas personas conocen. Así que bienvenidas todas a este espacio. Ojalá me puedan contar si es que están embarazadas, de cuántas semanas están, desde dónde se unen. Yo soy Dani Jarrín, acompaño a mujeres embarazadas a entrenar su mente, su cuerpo, y entreno a sus parejas también para que puedan tener un parto natural, un parto respetado. Voy haciendo este acompañamiento, en septiembre van a ser 7 años. Así que ahora estoy muy contenta de poder compartir aún más información. Casi todas las mujeres nos ven en los días siguientes, así que bueno, les voy a empezar a contar por qué me motiva tanto este tema y por qué es tan importante. Bueno, les cuento. De profesión, yo soy veterinaria y trabajé con caballos durante muchos años, y había veces en las que no sabíamos qué tratamientos hacer a caballos que tenían problemas digestivos y que no mejoraban con los tratamientos normales. Los tratamientos normales eran tratamientos farmacológicos, eran antibióticos, era rehidratación y otros fármacos. Y en algún momento uno de mis profesores que hacía investigación dijo: mezclemos las cacas de un caballo sano en un balde y metemos ese jugo que habíamos hecho al intestino de este caballo. Y yo decía, ¿cómo esto va a funcionar? Y luego investigando, claro, este caballo que no mejoraba había perdido todos estos microorganismos, todas estas bacterias que le ayudaban. Y entonces, por más tratamiento farmacológico que le hacíamos, no mejoraba. Y me sorprendió muchísimo cuando este caballo recibió algunos tratamientos con este jugo de cacas de otros caballos y se mejoró. Entonces, esa fue mi primera espinita de curiosidad con respecto a las bacterias, a la flora bacteriana, que en ese entonces me interesaba de los animales y que hoy en día me interesa tanto en los bebés y en las mujeres. A todo esto, antes de seguir, les pido que si pueden interactuar, poner caritas, corazones, escribir aquí sus preguntas y comentarios, les agradezco mucho, porque así esta información puede llegar a más mujeres, a más familias. Entonces, después empecé a acompañar familias ya humanas, ¿no es cierto? Y vi que habían muchísimas cesáreas. O sea, nos preparábamos para el parto y después por unas razones, pocas veces eran cesáreas necesarias y otras veces eran cesáreas porque la labor iba lento, porque la doctora tenía que irse, porque el protocolo, por muchas razones que realmente no son causas verdaderas de cesárea. Y ahí fue cuando yo me acordé de este tratamiento y decía, ¿qué pasará con estos bebés? Porque se pierden toda esa siembra, todas esas bacterias de su mamá. Y entonces empecé a investigar y me encontré con una mujer de Reino Unido que traduce, por así decirlo, esta información para que sea accesible para familias, ¿no es cierto? Es información científica y esta información de verdad yo considero que es oro. Entonces, ¿de qué se trata? Nosotros vivimos con bacterias y microorganismos, están en el ambiente, en todas las superficies, en el aire, en el suelo, en la tierra, hay un montón, en los alimentos, en los animales, y también están estas bacterias en nosotros. Hay más o menos 1000 especies de bacterias en nuestro intestino. En nuestra piel hay alrededor de 700 especies o tipos de bacterias. Es una locura con cuántas bacterias convivimos para estar saludables. Ya les voy a explicar cómo nos ayudan para estar saludables. Entonces, ¿dónde viven estas bacterias?
en nuestra piel, en nuestro intestino, en todas las mucosas, en todo lo que es mojado, en los ojos, en la boca, en los oídos, en el tracto urinario, en el tracto genital, en el canal vaginal. Entonces estas bacterias nos ayudan porque sus caquitas, por así decirlo, tienen efectos fundamentales para nuestra salud. ¿Qué efectos? El primer efecto es antiinflamatorio. El segundo efecto es que permiten una digestión mucho más eficiente de todo lo que nosotros comemos. Luego nos aportan energía. Y también estos microorganismos, los que viven en nuestro intestino, ayudan para que nuestra salud mental sea posible. Entonces, si es que ustedes estando embarazadas se sienten muy cansadas, tienen problemas digestivos, sienten que hay comida que les cae muy pesada, que su pancita se infla, que tienen muchísimos gases, que hay estreñimiento o que eventualmente sufren de diarrea, estreñimiento, o tienen incluso problemas de salud mental, problemas de su bienestar, sería bien importante revisar cómo están estos grupos de bacterias en su cuerpo, porque como les digo, la medicina tradicional habla de los sistemas, ¿no es cierto? De cómo el sistema respiratorio nos permite oxigenar todas las células y órganos de nuestro cuerpo, el sistema cardíaco nos permite esta circulación, ¿no es cierto?, para que ese oxígeno llegue a todas partes y los nutrientes. El sistema músculo-esquelético me permite moverme. Y se habla de este otro órgano que es el microbioma, así se llama. Es el conjunto de bacterias, microorganismos y de estos desechos, de estas caquitas que yo les digo. Entonces, hoy en día se sabe que incluso este conjunto de bacterias puede ser el futuro de la salud. ¿Por qué es tan importante? Se considera que estas bacterias son la principal causa de enfermedad o de salud en la vida de los seres humanos. De hecho, son bien importantes durante el parto. Se dice que el parto es una siembra natural de estos microorganismos, de estas bacterias para todos los mamíferos. ¿Por qué para todos los mamíferos? Porque somos las especies que damos a luz, que tenemos útero, que ahí gestamos, que tenemos el parto y que nuestra cría sale de mamá, ¿no es cierto? No salen como en otras especies de un huevo o se gestan de diferente forma. Entonces, es bien importante, tanto así que cuando nace un bebé, si es que hubieran dudas de esta será su mamá o esta otra señora será su mamá, se puede hacer un cultivo, una muestra del meconio, de la primera caquita de este bebé y comparar con las bacterias del canal vaginal de estas mujeres que se duda cuál es su mamá, y así se puede encontrar cuál es su mamá. Imagínense lo importante que es y a la vez probablemente digan, wow, ¿así de específico? Sí, así de específico. Nosotras, mamás, somos la fuente de microorganismos de estos bebés y a nosotras nos aportan, como les decía, energía, efectos antiinflamatorios, nos permiten digerir nuestra comida. Estas bacterias beneficiosas o amigables compiten también con las bacterias que no son muy amigables. Y a nivel de intestino forman una capita protectora para que toxinas o bacterias que no son amigables no pasen a la sangre. Hay una comunicación desde el intestino a la sangre y luego a los diferentes sistemas de los nutrientes, de todo lo que se produce y se digiere o se procesa en el intestino. Entonces estas barreras se encargan de que ese pasaje sea eficiente, sea un pasaje que promueva nuestra salud, sea un pasaje inteligente. Y bueno, luego, ¿por qué estoy hablando de estos microorganismos y la salud de la mamá si casi siempre yo hablo de parto, ¿no es cierto? O de preparación para el parto. Cuando damos a luz, hay este pasaje o esta siembra de estos microorganismos al cuerpo de nuestro bebé. Y es el único momento en el que este pasaje es tan directo y tan perfecto. Porque esto no es solamente que pasan los microorganismos mientras el bebé va saliendo, sino que hay un orden específico.
Y son estas ventanitas de tiempo que no se repiten nunca más. Cuando nosotros ya tenemos el bebé afuera, podemos tomar diferentes decisiones y tenemos diferentes oportunidades para todo. Oportunidad de criar en brazos o no tanto en brazos. Una oportunidad de alimentar con leche materna exclusivamente o lactancia mixta. Oportunidad de que haga colecho y duerma conmigo o duerma en su cama. Pero del parto, de la forma de nacer, hay una sola oportunidad y es algo que no podemos regresar atrás. Es algo que no podemos intentar cambiar si es que ya pasó, como todos estos otros ejemplos que les estaba dando anteriormente. Entonces, ¿por qué esto es tan importante? Porque cuando llegan estas bacterias, entran cuando el bebé va saliendo por el canal vaginal. Estas bacterias entran y se siembran en nuestro bebé por la piel, por los ojitos, por la boca, por la nariz, por los oídos. Entran y colonizan o se siembran en los diferentes sistemas de mi bebé. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque le van a decir a su sistema inmune cómo actuar, no solamente durante esos días o mientras es bebé, sino para toda su vida. Entonces, cuando estas bacterias que tienen nombres y apellidos, son bacterias que se sabe que las mujeres embarazadas tienen en grandes cantidades, cuando estas bacterias están funcionando, están activas en mamá, hay un correcto pasaje durante el parto al bebé. Entonces lo que hacen es decirle a su sistema inmune, ¿sabes qué? Sistema inmune del bebé, el sistema inmune del bebé es inmaduro, no sabe bien cómo actuar. Entonces estas bacterias son las que le entrenan al sistema inmune y le dicen, sistema inmune o ejército de este bebé, nosotras llegamos primero, somos amigas, no nos ataques. Y le enseñan a ese sistema inmune a tolerar. Este bebé, por lo tanto, probablemente sea un adulto que no tiene alergias o que tiene muchísimas menos probabilidad de tener alergias. Hoy en día hay tantísimas alergias, tantísimas intolerancias, y eso es porque desde hace algunas décadas se viene interrumpiendo mucho el proceso de parto y entonces estos bebés se pierden de esa siembra. Eso por un lado, le enseñan al sistema inmune a tolerar y luego por otro lado le dicen sistema inmune o ejército de este bebé, de esta Ramona, digamos. Esa bacteria que no llegó con nosotros es una bacteria maligna. Es una bacteria que te puede enfermar, patógena se llama. Y entonces a esa sí hay que atacar. Entonces le entrenan estas bacterias saludables que mamá le pasa a su bebé, le entrenan al sistema inmune para que funcione de la mejor manera. Y como les digo, no solamente mientras nuestros bebés son chiquitos, sino para toda su vida. El sistema inmune queda bien entrenado desde el nacimiento si es que esa siembra fue ideal. Hoy en día se hacen muchos estudios en torno a reparar esta siembra porque se ha visto que es tan importante y están estudiando también cuáles son los efectos a largo plazo de los bebés que están naciendo por parto, por cesárea y de los bebés que están naciendo por cesárea, pero cuando hubo una labor de parto. Es muy diferente si yo tengo un parto o una labor de parto que termina en cesárea o si programo una cesárea y no hay nada de labor de parto, porque esta siembra inicia cuando se rompe la membrana amniótica. Nuestros bebés adentro del útero están envueltos en una primera bolsita que se llama membrana amniótica. Y cuando se rompe esta bolsita es cuando sale el líquido amniótico, cuando decimos vulgarmente se me rompió el agua de fuente o se me rompieron las membranas. ¿No es cierto? Cuando sale este líquido amniótico, ya entran estas bacterias, estos microorganismos al útero y empiezan a sembrarse en mi bebé. Entonces, si yo tengo labor de parto, probablemente durante toda esa labor de parto, estas bacterias se siguen sembrando y después, si mi bebé termina en un nacimiento por cesárea, pues ya adquirió esas bacterias. Pero si es que yo llego y programo mi cesárea, no se da esa siembra. Y hay una investigadora, esta mujer es de Puerto Rico, pero investiga en la Universidad de Nueva York, que estudia una técnica de pasaje de estos microorganismos desde el canal vaginal de mamá al bebé. Entonces ella propone
introducir una gasa en el canal vaginal de la mamá 1 hora antes de la cesárea, cuando son cesáreas necesarias, sea porque la mamá tiene algún factor anatómico, un mioma, un tumor en la salida del canal de parto, sea una fractura de pelvis que no va a permitir que esa pelvis se mueva, sea algún factor preeclampsia, por ejemplo, o cuando hubo una cesárea anterior y no han pasado todavía 1 año y medio. Entonces, hay algunas causas para cesáreas de verdad necesarias. Y ahí es que ella propone introducir esta gasa 1 hora antes de la cirugía, una gasa estéril en la vagina de mamá, en el canal vaginal de mamá, y apenas nace su bebé, pasarle esta gasa por su cuerpo, simulando esta siembra natural que este bebé se ha perdido porque nace por cesárea. Ahora, esta es una técnica que todavía sigue en estudio, porque así como le podemos pasar Lactobacillus bifidobacterium, son los nombres de estas bacterias saludables, le podemos pasar el virus del VIH o estreptococo tipo B, que es peligroso, es riesgoso para los bebés. Entonces, tiene algunos requisitos esta siembra con gasa, así se llama, swab seeding se llama esta técnica, que es una siembra con gasa en español. Entonces, ¿por qué se hacen estos estudios? Y es información que se está estudiando recientemente porque se ha visto que hoy en día hay tantas personas con diferentes tipos de cánceres, con diabetes tipo 2, con enfermedades inflamatorias en la piel, con alergias súper extrañas, con enfermedades autoinmunes a nivel del sistema digestivo. Hay unos cuadros de intestino irritable, de colitis, todo lo que termina en itis significa inflamación. A nivel del sistema respiratorio, a nivel del sistema digestivo, hoy en día hay muchísimas alergias, muchísimas intolerancias que hace muchos años no habían. Y no es solamente porque quizás nuestra alimentación es diferente y porque probablemente vivimos en un medio más contaminado y tenemos mucho más estrés, sino que porque el pasaje de estas bacterias hacia nuestros bebés se va perdiendo y es algo bien importante. Como les digo, el parto es una ventana que no se vuelve a repetir, es una oportunidad en temas de salud que no se vuelve a repetir. Ahora, también hay investigación de los bebés que ya han nacido por cesárea, necesaria o no necesaria, cómo pueden reparar esa microbiota. Y eso les contaré en otro momento porque da para hacer charlas largas de esto, porque es alguna información. Entonces, les invito, si es que están embarazadas, a hacer conciencia de que el parto no es solamente el momento del nacimiento de su bebé, sino que es este momento precioso, es esta oportunidad única en la que ustedes les pueden pasar sus bacterias saludables a su bebé para que su sistema inmune sea entrenado de la mejor manera desde que este bebecito o bebecita está naciendo. Entonces, no sé si tienen preguntas al respecto, me pueden escribir aquí, por favor. Les había pedido si es que pueden interactuar conmigo, enviándome sus preguntas, sus comentarios o poniendo caritas para que esta información llegue a más personas. Les agradezco mucho. Había una mamá que quería hacer una pregunta, no sé si estás por aquí. Me escribió un ratito antes de empezar el live. Ahí estamos. Entonces, no hay hasta ahora preguntas. Bueno, ahora es bien importante saber que cuando estamos embarazadas podemos tener estos microorganismos, estas bacterias en grupos grandes, en grupos fuertes, en grupos saludables, o pueden estar en grupos débiles, o incluso estas bacterias que son importantes para la salud de mi bebé, incluso podrían no estar en mi sistema, en mi cuerpo, en mi intestino. ¿Cómo saber si tengo o no tengo estas bacterias? Lo primero es saber cómo yo nací, porque si yo nací por cesárea, no agarré estas bacterias de mi mamá. Y luego, cómo ha sido mi vida, cómo ha sido mi alimentación, qué tan expuesta he estado yo a la naturaleza, a productos naturales,
frutas y verduras sin químicos, por ejemplo, mascotas. Las mascotas también son un gran aporte para que tengamos o para que estemos expuestas a una variedad más amplia de microorganismos, de bacterias. Y hoy en día, si se dan cuenta, después de la pandemia, hay unos virus que han tomado más fuerza, hay infecciones bacterianas en bebés y en adultos que son más intensas en relación a antes de la pandemia. ¿Y por qué es eso? Porque hemos estado muy higienizados, nos estamos lavando mucho las manos, hay personas que estaban en un departamento y durante mucho tiempo no salían, hay niños que no tuvieron contacto con la naturaleza, con una mascota, con otros niños. Entonces, si es que ustedes o sus hijos se están enfermando regularmente, mucha gripe, una bacteria que se transforma en una infección, como les decía, también problemas digestivos, de estreñimiento, de diarrea o mi digestión, como algo se me infla la panza, ya me han diagnosticado algo inflamatorio o tengo muchas alergias, no solamente se vayan al tratamiento médico, sino que sería bueno indagar en cómo están este grupo de microorganismos en mi cuerpo. Cuando estos grupos de microorganismos o de bacterias están debiluchos o no están, lo que también podemos sentir es muchísimo cansancio, muchísima fatiga. Y ahí es importante saber que durante el embarazo es normal sentirse un poco más cansada y tener más sueño, pero hay una relación directa con qué tipo de bacterias estamos teniendo en el intestino y también con nuestra alimentación. Y a propósito de alimentación, les invito a descargarse una guía que tengo en mi biografía. Van a encontrar un link. Es una guía completamente gratuita para que si están embarazadas sepan qué alimentos procurar, tratar de comer, ojalá diario, y qué alimentos y bebidas también, porque me preguntan mucho del café, de las infusiones, qué bebidas evitar durante el embarazo. Entonces ahí está esa guía con mucho cariño para ustedes, se pueden descargar y eso también es algo a lo que hay que poner atención. Entonces hay formas de reparar ese microbioma, hay muy pocos médicos que saben acerca de esto, hay gente que lo ha estudiado aparte o médicos que ahora se están capacitando. Estos son estudios que se han empezado a dar desde hace 16, 18 años. Hay gente que habla todavía de flora bacteriana intestinal. Luego se habla de microbiota. Hoy en día ya se sabe que estos microorganismos están en todo nuestro cuerpo. Y como yo les explicaba, en nuestros bebés y en nosotras, estos microorganismos hacen que esa barrera intestinal sea inteligente. También ayudan a que el efecto protector de la piel funcione de manera correcta. Y también a nivel de piel y de los otros sistemas, nos protegen de esas bacterias que no son tan amigables. Entonces, imagínense sus bebés cuando nacen con un sistema inmune inmaduro, con un sistema inmune que no sabe bien qué hacer. Un entrenamiento ideal es lo mejor que le puede pasar. El sistema inmune de los bebés madura entre sus 2 y 3 años de vida. O sea, cuando un bebé cumple entre 2 y 3 años. Nada en la naturaleza es así como by the book. Es tan específico, pero es un rango de tiempo en el que se ha visto que el sistema inmune ya sabe cuándo atacar, cuándo tolerar, cómo defenderse, cómo tolerar. Y se ha visto que durante ese tiempo también estos grupos de bacterias se establecen en el cuerpo del bebé. Y es increíble también que podemos alimentar a esas bacterias beneficiosas específicamente con leche materna. ¿Por qué con leche materna? Porque la leche materna tiene unos tipos de azúcares, unos carbohidratos específicos que alimentan solamente a las bacterias buenas. Cuando damos sucedáneos, cuando damos fórmula, esos carbohidratos, esos tipos de azúcares son diferentes y están disponibles o alimentan a las bacterias buenas y a las bacterias no tan buenas. Entonces los bebés que se alimentan específicamente o solo de fórmula, tienen grupos diferentes de estos microorganismos en sus intestinos y probablemente
tengan más enfermedades a lo largo de su vida en general. Diferente a un bebé que toma fórmula y además toma leche, y muy diferente a un bebé que lacta exclusivamente. Entonces yo hoy en día sé que la salud mental de mamá es lo más importante, pero ¿por qué les cuento esta información? No es para llamar a la culpa si es que no estás amamantando, ni para decir, y ahora si mi bebé no tomó leche estamos fritos. No, es para tener con esa conciencia una preparación para promover la lactancia materna. O si no logro hacer una lactancia materna exclusiva, tratar de hacer una lactancia materna mixta, dar mi leche y también dar fórmula por A o B razón. O a veces hay mamás que por cirugías en los pechos, por temas de nervios, por temas circulatorios, sus guaguas no pueden lactar directamente del pecho. Pero son mamás que también pueden sacarse leche y darles esa leche a sus bebés en diferido. La inversión que esto implica a nivel de salud en sus bebés realmente vale la pena. Yo sé que es cansado extraerse leche, yo sé que la lactancia puede ser compleja si es que no me preparé y mi intención también de compartir esta información desde que están embarazadas es justamente esa, promover la preparación para que después no sea tan difícil o tan diferente a lo que yo esperaba la lactancia, porque ya por lo menos tengo ideas de cosas que me pueden funcionar, de cómo lograr un agarre profundo, de cómo me puedo alimentar durante el embarazo, durante el posparto, y de cómo el parto y la lactancia materna benefician el sistema inmune de esta bebita, de este bebito que recién ha llegado. Y cada vez estamos más expuestos a más bacterias, a más virus, a más contaminación. El mejor regalo que le podemos dar a nuestros bebés es un sistema inmune fuerte, es salud. Y ese regalo le podemos dar durante el parto. Una vez más les invito a descargar la guía que está en mi biografía para saber qué aportar, qué darle a su cuerpo de alimento mientras están embarazadas y qué evitar. Y por otro lado, más adelante les voy a contar en relación a los hábitos, como si es que ustedes viven bajo estrés continuo o como si es que ustedes viven en un estado de relajación, no completa capaz, pero si es que la mayor parte de su día es relajado, sus microorganismos también se van a ver afectados o beneficiados. Entonces no es solo lo que comemos como ensaladas, la proteína, los fermentos, sino que también es importante estar bien atenta a qué estoy consumiendo a través de mis ojos, a través de mis oídos, de qué me estoy nutriendo, qué estoy leyendo, qué estoy escuchando, qué estoy pensando. Hay una relación directa entre mi cerebro y mi intestino, ¿no? Y esto es porque en el intestino se producen hormonas del bienestar y estas hormonas del bienestar o mis pensamientos afectan directamente cómo me siento y entonces la calidad y la existencia de estas bacterias en el intestino. Entonces les invito desde ahí a estar muy atentas. Solo estamos embarazadas 9 meses. Estén muy atentas a lo que comen para alimentarse a ustedes mismas de la mejor manera, a sus bebés y también a este grupo de bacterias saludables, de bacterias beneficiosas que le van a pasar a su bebé durante el nacimiento, durante el parto. Les agradezco muchísimo por haberse unido hoy. Este martes tenemos un live con Cata Vallejo, es una mujer de Guayaquil que se dedica a los fermentos. Y a propósito de este tema de los microorganismos, ella nos va a contar muchísimo más qué importancia tiene el consumo de los fermentos durante los primeros 1000 días de embarazo. Es este martes a las 8 de la noche. Yo voy a estar compartiendo la invitación al live por redes. Y bueno, les mando un abrazo muy grande. Ojalá puedan compartir esta información. Y si es que quieren mandarme las preguntas, en los comentarios lo pueden hacer o a info@danijarrin.com o por un mensaje interno. Les mando abrazos muy grandes y espero que tengan una linda noche.